Oye, realmente impactantes las imágenes que pudimos ver hoy, pero Salfate, Dígame. hay una extraña criatura. A pedido del público. Exacto. La gente lo ha pedido, usted lo investigó. ¿Hay testimonios acerca del cuero, esta extraña criatura que aterra? Sí, señor. Testimonios en la quinta región, fuimos para allá. Hay personas que lo afirman, personas que lucharon con él, personas que perdieron parientes por culpa de este animal que es de la criptozoología, un animal mitológico y que supuestamente habita por sobre todo en Chile, nuestro país. ¿De qué se trata? ¡El cuero! Los testimonios. Absolutamente todo. Yo lo he visto. A la vuelta de esta breve pausa comercial. Lo he tenido en mi mano. Una pausa y ya volvemos. Con un tema pendiente Hay que guarda relación testimonios. con el cuero. Testimonio, amigos míos, de personas que han luchado con él, que lo han visto, personas que han perdido parientes por el cuero y todo lo demás. Vamos a la nota con todo, amigos míos. Mira. En estas tranquilas aguas de la laguna Sausalito de Viña del Mar se escribe uno de los mitos más extraños cargados de enigma. Aquí es donde aparece el denominado cuero, especie misteriosa que navega por estos caudales atrapando y ahogando a todo ser viviente que se atreve a nadar. ¿Mito o realidad del cuero? Muerto como 200 personas, entre ahogados, se vienen a meter y desaparecen y nunca más los encuentran. El cuero es conocido de las aguas de la laguna Sausalito, especialmente por su historia bien particular. Décadas atrás, una cuadrilla militar equipada con caballos fue tragada literalmente por este lago. Realmente fue por el denominado cuero. Hace como 10 años atrás decía que habían pasado unos milicos y iban caminando con los caballos, qué sé yo, buscando a unos niños muertos y pum, y desaparecieron los 10 milicos con los caballos. Se debería presuntamente por este como cuero que hay acá. Claro, como ese cuero que hay, que es como una mantarraya, digamos, una cosa así. Pero el cuero dicen que es una especie que se forma con los pelillos de animales muertos, que los botan al lago. Producto de la descompensación forma especies de gusanos que cobran vida. Y como una alfombra acuática se traslada por estas aguas ahogando y succionando a todo ser vivo que lo llegue a tocar. ¿Tú la viste alguna vez esto? O sea, hace como 3 años atrás que se vio como una cosa negra así grande, una mantarraya, una cosa así, y que dice que duerme en el fondo del ¿cómo se llama? Del tranque de la laguna. Es tal el atractivo de esta misteriosa especie que personas de otros lados llegan hasta la laguna Sausalito con el afán de ver este enigmático ser. Son partes de restos de animales que se van juntando, los van botando acá en la laguna, se van juntando y van atrapando a la gente. Eso es lo que más o menos tengo entendido. Se supone que ha muerto gente acá, se supone. Eso es lo que tengo entendido yo. Me contaron de que acá varias personas han muerto, que cuando la gente se cae o se viene a nadar, cosas así, eso los chupa la gente y los traga. ¿Esto lo has escuchado tú desde chica? Sí, desde chica. Mi tía me contaba el mito. Es precisamente en este lugar donde se escribe uno de los mitos más populares de acá de Viña del Mar. Es este ser llamado el cuero. Para los viñamarinos, este es un lugar cargado de misterio. La señora Marchale ha vivido gran parte de su vida acá. Ella ha tenido la oportunidad de ver cómo el cuero ha atacado a sus seres queridos. A mi ex marido estaba esquiando, hace 10 años, hacían esquí acuático. Y ¿cómo se llama? Y se cayó y sintieron una cosa que los rozó, que los dejó medio así. Describe además que es tal el misterio de este lugar que es posible escuchar incluso las voces de quienes han fallecido, producto de ser succionados por el cuero. Otro, que dicen que si tú en la noche vienes, cualquier noche, después de las 12, tú sientes el sonido de los muertos. Uno de los fenómenos más extraños y misteriosos que se escribe en la quinta región y que llama la atención por la forma en que ahoga a quienes se bañan en esta laguna. Muertes que para muchos es inexplicable, mientras que para otros es el denominado cuero. Sí, mira, en un programa de Salfate había escuchado hablar de este asunto del cuero y me llamó la atención y vine a ver. Se ha escuchado también que ha muerto gente aquí por ese tipo de cosas
y queríamos saber de qué es lo que se trataba. Es el cuero, misteriosa especie que navega por estas aguas de la laguna Sausalito. Enigmático lugar donde se pueden escuchar voces de quienes han sido ahogados producto del cuero. Especie acuática que es capaz de matar a cualquiera que se atreva a nadar en este lugar. Bueno, en un montón de lagos tranqui a lo largo de todo Chile se habla de personas que lo han visto. Sin ir más lejos, digamos, la tía y la mamá de una amiga dice que perdieron un sobrino peleando, tratando de sacárselo al cuello, y que decían que era como una especie como de frazada acuática que le agarraba la patita y estuvieron así tratando de tirarle el lejano, digamos, y se le llevó al niño. Es una criatura que se mueve y te envuelve, cosa que tú no puedas zafarte de ella. Exactamente. De hecho, fíjate que en Villarrica le llamaban a esta criatura el palo vivo. Y después, a partir de estos programas que hemos estado haciendo, hoy día lo rebautizaron derechamente como el cuero y todo lo demás. Ahora, el origen de este animal, claramente la criptozoología, mitológico, tiene que ver, digamos, de los mapuches. Supuestamente, como una especie de perro guardián, los brujos son capaces de, a partir de diversos animales muertos, como decía una persona ahí, juntar parte de su piel que luego se va acoplando una con otra, y es como decía alguien, ¿no? Con la mantarraya que está esperando. Y cuando alguien está nadando o pisa, digamos, el fondo, digamos, de estos lagos, esta frazada, digamos, sale a la superficie, te envuelve con una fuerza descomunal y que no te deja salir, y obviamente te lleva al fondo, te ahoga y después se alimenta, digamos, de tu propia persona. Pero es una masa difusa, no es que tenga rostro, no es que se le puedan ver ojos, no se le ven ojos, ni dientes, ni nada. Es como una alfombra. Y se le llama cuero precisamente porque parte de la mitología dicen que también es una especie como de venganza a la naturaleza, que a los animales, por ejemplo a las vacas, cuando las descueran y empiezan a tirar como un basurero estas cosas a los ríos, finalmente se juntan así y crean esta criatura que después busca venganza y se alimenta de las propias personas que la mataron. Es muy parecido a esa mitología que hay de los pelos, que dicen que cuando uno se baña, digamos, por las cañerías de la ducha, los pelos de las personas se juntan, digamos, y que después cobran vida como verdaderos gusanos. Que yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Yo creo eso. Se ha dicho muchas cosas de que buenas, malas, creíbles, no creíbles, es parte de la mitología. Y el cuero se ha seguido estudiando de verdad a partir de la mitología, como muchas otras cosas, y se ha detectado que esto también se puede dar en zonas donde se les llamaba antiguamente las zonas lustrosas, que eran las zonas en donde se produce el decantamiento de muchas sales minerales y de árboles y de todo eso, pero nunca como para llegar a ser vivo, a seres vivos. Lo que pasa es que se provoca una especie de costra abajo, que no tiene movimiento porque las aguas no son capaces, la superficie, de mover esa pasta. Si tú la tocas, la tapas, evidentemente que cortas una nata, como sacar la parte más dura. Y esa hace que más abajo esté la blanda y que se produce como arena movediza. Que te succiona. Por lo tanto, al hacer así es como un pañuelo. Eso se ha llamado el cuero también. Y que tú, por tratar de salir de esto, evidentemente lo que estás haciendo con tu propio peso es hundirte más. Claro, y lamentablemente te puede succionar. Pero no es un ser vivo, no es un organismo creado por desechos de otro organismo, no le vamos a encontrar ni ojos, ni narices, ni oídos, ni ninguna de ese tipo de cosas. Pero la señora ahí que da el testimonio, que dice que incluso habla de unos militares que habrían ido a buscar a una persona y desaparecen con un regimiento entero, claro, como 10 personas. Bueno, ahora también, digamos, ¿cuál es el problema? Porque, por ejemplo, una teoría muy plausible es la que dice el profesor, que serían como aguas estancadas, casi como una especie de pantano. Sin embargo, esa explicación no sirve para cuando son ríos, digamos, cristalinos y torrentosos, donde debiera haber, digamos, una limpieza natural de estos elementos que se juntan en alguna parte. Hay otras personas también dicen que sus principales fuentes de alimentos son animales, aves silvestres que van, aterrizan en el lago y de repente se ve como esta mancha, así como que ve que se juntan harta aves y se desvía y se va para allá, se pone por abajo y la agarra todo y se la lleva. El cuero se mueve alrededor de la laguna, se mueve. O sea, no es estático. Supuestamente tiene voluntad, claramente. ¿Y siempre es en río, en laguna, en lago, o se puede encontrar también en la mar? No, en el mar no, fíjate. Ya. No, solamente son lagos, tranques, ríos y sobre todo de ríos, fíjate. Porque, a ver, volvamos a entender, para aquellas personas que se vienen sumando a nuestra sintonía, el origen de esta mitología tiene que ver con parte, digamos, de las leyendas mapuches. Algunos dicen que son creados por las machis y en otros
otro caso dicen que es una especie de deseo, de venganza del reino animal, que le han sido retirado el cuero, de ahí su nombre, así como sacarle obviamente la piel a la vaca, las partes que no utilizan, las tiran al río para que se las lleve, digamos, como un basurero natural, y finalmente se juntan estos pedazos y después cobran venganza frente a cualquier persona distraída que incluso se acerca mucho a la orilla y de ahí te agarra y te tira. O sea, ahora ahí uno puede decir si es parte de la afluencia del río. Es tanta la succión que te puede provocar una arena movediza, para buscar un término que se le acomoda a la gente, pero también el fango movedizo, que es peor, porque tiene menor cantidad de oxigenación. Entonces, cuando tú metes el pie y tú tratas de sacarlo, se produce una succión muy grande. Entonces, tú tratas de poner el otro pie para levantar y tratar de hacer una especie de escalinilla. Y no hay caso, y no vas a salir tan fácilmente. Te tienes que tirar o una soga o agarrarte un palo y con una fuerza de 4 o 5 personas para poder sacar. Generalmente te saca el zapato, te saca la bota. Exacto, se lleva algo tuyo. Pero siempre te encuentras cuando tú apoyas tu pie en la superficie, o puede ser que tú nadando seas envuelto por esta... problema, nadando también, fíjate. Hay personas, esquiadores, como contaba la señora, así como que van, ¡pua!, se cayeron de los esquís y empiezan a nadar tratando de tirar, y de repente ven que esta mancha se acerca a ellos y te cubre y agarra gran parte de tu cuerpo y te empieza a tirar hacia el fondo, digamos. La señora que da el testimonio de la laguna Sausalito aseguraba que esta criatura extraña vivía y dormía en el fondo del mar y que de repente aparecía, no era como muy común de la laguna, perdón. Y suma un dato, fíjate que se le ha visto personas que obviamente no han tenido interacción con esta famosa criatura, el cuero, que lo ven desde arriba, se ven como que toma, digamos, solcito, digamos, arriba de la roca, como que llega donde un roquerío, se sube y ahí toma solcito un rato y de repente... espera que alguien... Y de repente se desliza otra vez. Gonzalo? Ningún problema. Este es el testimonio de una señora, obviamente, en la laguna Sausalito. Atención. Mira. Muerto como 200 personas, entre ahogados, se vienen a meter y desaparecen y nunca más los encuentran. Hace como 10 años atrás decía que habían pasado unos milicos y iban caminando con los caballos, qué sé yo, buscando a unos niños muertos y pum, y desaparecieron los 10 milicos con los caballos. Se debía presuntamente por este como cuero que hay acá. Claro, como ese cuero que hay, que es como una mantarraya, digamos, una cosa así. ¿Usted la ha visto alguna vez esto? O sea, hace como 3 años atrás que se vio como una cosa negra así grande, una mantarraya, una cosa así, y que dice que duerme en el fondo del ¿cómo se llama? Del tranque, de la laguna. A mi ex marido estaba esquiando, hace 10 años, hacían esquí acuático, y ¿cómo se llama? Y se cayó y sintieron una cosa que los rozó, que los dejó medio así. Lo otro, que dicen que si tú en la noche vienes, cualquier noche, después de las 12 tú sientes el sonido de los muertos. Bueno, ahí obviamente el mito aumenta, pero fíjate que un gran amigo mío, que tiene de parte de la señora, digamos, de descendencia mapuche, dice que para ellos es bien normal este animal, que las personas que viven cerca de los ríos, digamos, muy en el sur de Chile, dice que lo han visto en más de alguna ocasión durante su vida y que dice que han desarrollado técnicas para cazarlo o por lo menos para ahuyentarlo. Y es que cuando los niños van a jugar, así como ya después del picnic que hacen, vamos a ir a bañarnos al río, vamos a poner las patitas, como ellos están conscientes y obviamente a pie juntillas creen en la existencia del cuero, van los adultos y agarran un montón de ramas, hacen un verdadero bolo con ramas con espinas, así ya sea de rosas, digamos, o estos propios árboles que tienen punta. Como la zarzamora. Como la zarzamora. Agarran un montón así, lo envuelven y lo tiran a la mitad del río, así, y empiezan a moverlo con una cuerda y dicen que a veces el cuero agarra eso y se pincha. O sea, lo distraen. Lo distraen y además que se hiere. O sea, empieza, dice, a salir sangre o digamos... O algo así, claro. Entonces materia. Claro, se hieren al cuero y el cuero se va porque pensaban que era algo que estaba vivo, que le habían tirado. Ahora, y en realidad se comienza a herir por las espinas. Tú contabas la experiencia de una amiga tuya con su mamá que aseguran haber perdido incluso un sobrino recién. Mira, a ver, derechamente lo cuento así. Esto nunca se me ha olvidado porque fue la primera vez que escuché de esta criatura. De hecho, antes lo había visto en la revista Mampato sobre un tema que dedicaban a los grandes monstruos, como el Imbunchi y todo mitológico, creados por las brujas, digamos, del tipo Machi, ok, de Mapuche muy al sur, muy profundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Decían ellos que una vez entré a la casa de mi amiga, que es abogada, digamos, así, ella muy, todo bien, y tenían así como un altarcito así para un sobrino.
¿cierto? Que había muerto, ¿ok? Entonces le expliqué, oye, no, siempre lo recordamos con cariño porque vivió hasta los 5 años y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Bueno, y ahí sale la mamá y dice, no, yo con mi hermana tratamos de darle la pelea al cuero. ¿Y qué es lo que cuentan ella? Que estaban en un río y que se fue a bañar y que se puso a gritar, todavía, digamos, con el agua hasta las rodillas, nada más, muy bajito. Y comienzan a tirarlo y dicen que mientras lo sacaban, dicen que era una especie como de frazada, decía, de color negro, que le tenía agarrada, así como con parte de su cuerpo, las dos piernas, y la tiraban. Entonces eran dos señoras adultas tratando de tirar a este pequeño que gritaba y al final les ganó. O sea, ellas, ¿por qué dicen que murió su sobrina hasta el día de hoy? Es porque esta criatura, quienes denominan como el cuero, le ganó la lucha y se llevó al niño y lo arrastró y lo hundió y de ahí se lo llevó y no lo perdió. O sea, tiene una fuerza insospechada este cuero. Exacto, claro, y es grande, o sea, estamos hablando del porte, yo que sé, es como un mantel de mesa así multiplicado por 2, o sea, es bien grandota además, es como una super frazada, es bien grande la además, y tiene mucha fuerza además. ¿Pero el cuero después termina triturando a las personas o las sumerge solamente y sufren un proceso de descomposición? Mira, esa es la pregunta. ¿Sabes lo que parece que es que como tiene características, los que saben de esto, es como vampiro? No puede masticar, no puede, digamos, triturar los huesos ni alimentarse la carne. Lo que hace casi como el chupacabra es como que te chupa la sangre, fíjate. O derechamente algunos dicen, no, si ni siquiera se alimenta, quiere matar a las personas nomás, dicen algunos. Pero el punto es, ¿por qué no encuentran más los cuerpos? Porque la señora que da el testimonio de la laguna Sausalito asegura que nunca más aparecen los cuerpos, los dejan en el fondo de la laguna. Ya, eso es una buena pregunta. Sabéis que no lo sé, porque finalmente cuando muere una persona, obviamente se moviliza todo, ¿sí? Digamos, una cantidad de personas que van en pro del rescate, pero no lo encuentran, fíjate. Ahora en la laguna Sausalito, digamos, es tan turbia el agua que se puede confundir los cuerpos, pero si ella decía que van más de 200 muertos, ¿Alfa? Debiera haber un verdadero cementerio de gente ahí, pero sin embargo no lo han podido hallar. Nunca se ha logrado investigar ni siquiera un extracto, un resabio de esta masa que puede hacer ahí. Hay personas que afirman, pero yo en lo personal, yo nunca he visto un trozo de cuero ni foto. Una vez en este tema alguien prometió y dice, bueno, mi familia cazó un cuero, unos chicos, se dio el parte de una mesa, ponte tú. Y lo tenían así como colgado en un establo, así como claveteado, y decían, bueno, este cuero, así que le dimos la pelea, como que me rasguñó las piernas y todo lo demás, pero lo alcanzamos a agarrar. Y dicen que es como cuero de animal, es como una mantarraya, pero no tiene esta forma tan aerodinámica, sino que es una forma difusa, es como una redondela mal cortada nomás, así. Pero que tiene consistencia, debe tener como 5 centímetros de espesor, no se le ve enojo, si tú lo das vuelta, contaban ellos, no se le ve una clásica boca, digamos, orificio por donde se alimenta como la mantarraya, pero que sí se siente como algo vivo y que es un solo cuerpo, una sola unidad. Pero cuando los animales, porque he estado escuchando atentamente y entiendo que es una, qué sé yo, una conjunción o una recopilación de desecho animal. Claro, esa es una de las teorías, ese es el origen del mito incluso. Claro, pero a ver, si yo entiendo la descomposición, en la descomposición se crea vida, o sea, nacen gusanos, bacterias, etcétera, etcétera. Y eso mismo podría ser que se uniera en este lago con algún otro material, otro sedimento en particular para que tuviera un soporte y eso así se moviera. Sí, pero sabéis que es poco probable. O sea, tu lógica es perfecta. O sea, eso ocurre, es como un cadáver, digamos. Comienzan a salir todas las bacterias. Y a generarse vida. Claro. Pero en este caso, no podríamos hablar de que hay una colonia de gusanos, por ejemplo, que se van uniendo entre sí y que van moviendo esta especie de carcasa o soporte del cual se alimentan y que comienzan, digamos, a atrapar a otras personas. Es lógico, es súper correcto lo que tú dices, pero no existe ninguna criatura que tenga esa posibilidad de que a partir de sus microorganismos cree una ciudad a partir de los desechos de los cuales se está alimentando y por lo mismo darle una especie de voluntad propia. Yo también lo veo imposible eso, ¿verdad? Que otros organismos o destrozos, pedazos formen un organismo y además capaz de alimentarse por sí solo. Claro, de lo que está muerto puede generar una nueva vida, pero no la misma. Respeto la mitología, respeto las tradiciones y yo me quedo con la cubierta del lodo, que es una verdadera alfombra y es muy peligrosa. Exacto. Eso sí que es cierto. Salfate, ¿es cierto que incluso hicieron una película respecto a este extraño ser el cuero? Sí, hay una película que es la segunda parte de Creepshow, que son historias de terror y que una se le dedicaron escuchando por las mitologías del sur de Chile del mito del cuero y le hicieron una película donde el mito lo podemos ver en gloria y majestad según cómo ha sido descrito a las personas y cómo atrapa a las personas y cómo influye en la vida.
¿Usted me autoriza, señor director, de mostrar esta película, por favor? Hagamos algo. Yo sé que es muy temprano, pero... Mostremos la película y usted nos va a entregar más detalles acerca del cuero, pero luego esta cortísima y breve pausa comercial, ¿le parece? Ya, hagámoslo. Yo quería contar. Una pausa y ya volvemos. Excelente. Oye, me siguen llegando datos, dicen que vive generalmente el cuero por lo general en aguas termales. Dice que en los ríos en épocas de invierno desaparece definitivamente y una vez más, cuando entramos en ciclos más de calor, es cuando vuelve a aparecer este cuerito y a hacer de la suya. Bueno, un aporte de un gran amigo, Víctor, fíjate que nos dice que esto llamado, hasta que nosotros comenzamos a hacer estos reportajes y denominamos, recuperamos el nombre del cuero de la mitología mapuche, le llamaban el palo vivo, que era claramente una criatura mitológica a la que los ciudadanos de ahí estaban completamente acostumbrados y tenían cuidado. Hoy nos vamos a meter al agua, pero no está el palo, no está el negro y todo lo demás. Tenemos este video de Villarrica, mira, es para analizarlo, porque uno comienza a preguntarse, ¿qué puede hacer eso? Según la persona que grabó el video, dice que vio que atacó un ave, un pájaro o algo así. Pero va avanzando. Claro, avanza y de repente se para un ratito, se devuelve. Es grande la cuestión porque mira la distancia en la que está. ¿Cachai? Como te digo, no, si es grande, grande, así, es como una súper frazada. Sí. Entonces, alguien puede decir, claro, eso puede ser muchas cosas, una acumulación hasta de basura, o hasta incluso una bolsa de basura, digamos, que juntó y quedó atrapando todo tipo de desperdicios que a veces... Ingresa tu texto aquí. Ya, pues, que los propios, digamos, aves quedan atrapadas, digamos, y van creando más cuerpos. ¡Aprieta bien el dedo! Pero la persona que grabó esto dice que lo vio haciendo más cosas que simplemente desplazándose y ellos se preguntan, ¿grabé al palo vivo, hoy día conocido como cuero, o derechamente estamos frente a uno de los grandes misterios no Las contaminaciones de los lagos, llámese a través de todo el sedimento que generan los motores de las lanchas y eso, también ayuda porque hay una mezcla entre aceite, petróleo, a que también quede un poco ese sedimento pegado en este fitoplancton, qué sé yo, con movimiento? También podría ser una posibilidad. Ahora, cuando hay datos de personas que han luchado con él, porque que dos adultos, digamos, estén tratando de rescatar a un niño de eso, yo no tengo por qué dudarlo. O sea, estamos hablando de la muerte del hijo de una de ellas. Yo no creo que se lo tomen muy a la ligera. O sea, ellos estuvieron ahí, vieron esto, bueno. Pero fíjense que les quiero dar un dato más. Cuando empezamos a tocar este tema, se nos acercó un camarógrafo que nos dice, bueno, ¿saben qué? Yo, perdón que aporte con algo, pero yo con mi papá, nos contó él, en el sur, fíjate que parte, digamos, en las vacaciones y todo, nos inscribíamos y era rescatar una cantidad de personas que habían muerto y la respuesta que había para eso era que se les llevaba el cuero. Vi al cuero, vi como personas así como se las llevó, otras personas, digamos, que las tiró para abajo, tratando de agarrarse, digamos, de alguna rama, alguna roca, y se los tiraba claramente. Y según donde él nos contaba, era porque tiraban gatos y perros en la laguna, que vuelve a sumarse al mito original, que serían pedazos de animales muertos que en una sed de venganza, de buscar, digamos, de alguna manera inculpar a los seres humanos que lo ahogaron simplemente porque no quería tener esas crías, todo lo demás, derechamente sería el cuero, este animal así como mitológico, buscando venganza. Y esta semana nuestro camarógrafo nos va precisamente a dar el testimonio respecto a lo que él vivió, a lo que él vio, y nos va a contar más detalles acerca del cuero, que personalmente yo no lo conocía, es un ser bastante extraño y que tampoco ha sido muy difundido. No, ahora es loco, vuelvo a recalcarlo de este camarógrafo. Piensen de él que en diversas oportunidades a lo largo de su vida, junto con su padre, era tratar de rescatar personas y su función era personas que se la lleva el cuero. Así, lisa y llanamente. Es que entonces con eso estaríamos dando a entender que efectivamente lo que hace el cuero es como succionar la sangre y soltar el cuerpo. Y el pelaje y todo lo... De alguna manera. Sí, es casi como cuero de lobo marino, de foca. Lo que estamos viendo es un video que alguien grabó en el lago Villarrica, donde, digamos, se ve frecuentemente esta criatura. A ver, nosotros estamos asumiendo, obviamente, que existe, dado por la cantidad de datos de personas que dicen que tiene una especie de voluntad propia, que si está esa mancha al fondo, por ejemplo, y uno se empieza a ir a la orilla, eso se desvía y como que va buscando donde uno está chapoteando y todo lo demás. Personas que dicen que han luchado con él, por ahí esto ya quizás es más difícil de comprobar, personas que dicen que lograron capturar un cuero. Según la tradición mapuche, la mejor manera cuando los niños se van a bañar a un río es tirar así un lote de ramas espinosas y moverla con un palito, digamos, con una cuerda, para que el cuero se vaya y se pinche, se hiera y salga arrancando. Es ponerle un cazador. Una trampa, exactamente. Las imágenes que estamos viendo, Salfa, son del Villarrica, del lago Villarrica, ¿no?
Claro, entonces eso, él dice que se había visto que hacía más cosas. Nosotros solamente lo que estamos viendo esta parte del video es con una mancha que se desplaza, pero supuestamente había logrado atacar un ave y lo agarró. Ahora, Salfa, usted nos había prometido que se hizo incluso una película acerca de este supuesto ser, de este Exacto, esta es la película que existe del cuero, es uno de los episodios de la segunda parte de Creepshow, que son historias de terror contadas ahí por Creepy, que era una calavera que contaba. Bueno, lo que cuenta la historia es prácticamente basado, obviamente, en las leyendas chilenas, algo que te podría decir cualquier persona, como los testimonios que escuchamos en la Laguna Sausalito, que se haya topado con esta criatura. ¿Qué es lo que pasa? Disculpa que te interrumpa, Salfa. ¿El cuero forma parte de la mitología solamente chilena? Hasta lo que tengo entendido, sí. No tiene otro nombre, lo he buscado. Mira, ellos de la orilla suben a esta balsa que está en la mitad de la laguna. La idea era carretear con su amiga, suben este pequeño balsa, pero uno de ellos ya había descubierto que esa mancha se acercaba y había agarrado un ave, un pato, ponte tú. Así como que el pato, así como pataleó, todo lo demás, lo agarró, lo envolvió y entre, digamos, un verdadero volcán de sangre se alimentó. Entonces, hay uno que vio que esta cuestión está rara, los otros no pescan, no creen. Digamos, poco caso han hecho de la advertencia y finalmente las dos chicas y los dos muchachos logran subirse a esta balsa. Bueno, ahora todos la ven y dicen, no sé, que es una basura. Les quedó una rezagada. Al comienzo de esta película, obviamente todos logran subir a, digamos, este pequeño refugio, pero poco a poco el cuero se las va ingeniando, dado lo dúctil de su cuerpo, meterse por las ranuras, por los intersticios de esta balsa y va a empezar a tratar de agarrarlo por donde pueda. Mira. Justo, la más bonita. La que tenía el mejor cuero. La que tenía el mejor cuero. Bueno, ya. Cuero contra cuero, mira. Y llegó hasta ahí nomás. Pero el cuero no se va a ir, al igual como un tigre que se pone abajo de alguien que trepó un árbol tratando de arrancar. Está haciéndole la vigilia ahí, esperando de que uno decida poner alguna parte de su cuerpo. Entonces aquí está la pregunta. A nadie excepto uno le consta que esta criatura, esta presencia es peligrosa. Y comienzan a mirarlo y dicen, son puras leceras, además de ser basura acumulada, es cualquier tontera, espuma, turbia, todo lo que tú quieras. Bueno, empiezan a fumar, cada uno obviamente empiezan ahí a pololear con su pareja. Pero el que primero notó, antes de comenzar a nadar de la orilla a esta balsa, que se había ya alimentado de un ave, no le saca los ojos de encima. Y atención, que aquí es cuando el cuerito va a comenzar a ingeniársela para atacar a estas personas. ¿Y el cuero tiene la fuerza y la capacidad de poder dar vuelta una balsa o no? Yo te diría que no, pero sí es capaz de vencer fácilmente a un niño pequeño. Creo que es más difícil con un adulto, pero igual, digamos, arrastrado a personas. Así como hay varios que dicen, peleé con un cuero, le pegué unas patadas, lo rajuñé, lo mordí y lo quería arrancarme. Pero con los niños, digamos, son presas más pequeñas con las que se alimentan. ¿Y es un solo ser o puede ser desarticularse y volver a juntarse? No es como una mancha así como que se desintegra y después vuelve a unirse. No, es una sola cosa. Es una unidad. Es una unidad. Ya, entonces mira, ahí lo están viendo y ella, mala idea, le llama demasiado la atención y dice, ¿qué tanto le sean con esto? Mira, y empieza a tocarlo. Y esto es lo que muchos relatos en las lagunas, ríos de nuestro país dicen, saca una parte de su cuerpo. Y esta versión, en la película que estamos viendo... Es como una mano, Salfate. Casi, digamos, es como una especie de tentáculo, es como que desprende, logra sacarse una parte de su estructura y la envuelve y típico, te amarra y te tira. Ahora aquí un poco más tenebroso este cuero porque, digamos, su piel es que tiene como una especie de ácido que comienza a carcomer y ya alimentarse, digamos, disolviendo la piel humana. Pero mire, la levanta para que la vean morir. Bueno, ahí ya no queda ninguna duda. Finalmente ella que intenta salir, supuestamente personas que han tratado de rescatar, según nos cuentan, gente del cuero. ¿Cómo le va a explicar al suegro lo que pasó en las vacaciones? Por ejemplo, una situación media tratan mocosa, obviamente de como tirar mocos, de las personas que quedan atrapadas, que como digo, en una respuesta racional eso podría ser un montón de agua fangosa, pantanosa, o un montón de basura que la gente se amarre mientras más trate de moverse, más queda enredada. Pero todavía no se contesta de por qué esta cosa va a buscar donde hay alguien vivo. Pero perdona que lo lleve a este ejemplo, pero en los cazafantasmas, ¿cómo se llama este? Pegajoso. Pegajoso. ¿Es como una situación más o menos parecida a eso? Que tenga relación, qué sé yo, no algo fantasmal, pero en la constitución, en la textura. Podría ser algo así, claro, como ectoplasma. Y mira, y atención, agarró, como les decía, por entre las rendijas de la tabla, porque todos se sentían a salvo, logró agarrar un pedacito y lo tira hacia abajo, pero esta vez
tal como le pasó a la mamá y a la tía de mi amiga, no hubo caso, ni dos personas adultas tratando de tirar para salvarlo pudieron con la fuerza del cuero. Mira, y lo parte, lo va a pasar por ese pequeño orificio. Imágenes fuertes pero necesarias para entender cómo actúa esta maldita criatura, porque lo está tratando de pasar por esa pequeñita abertura. Y eso que el joven es bastante fornido. Siendo que él es completamente un cuerpo trabajado. Mira, le rompió las piernas, pasándolo por el medio de las tablas. Y fue del cuero, la segunda víctima, que no pudo salvarse. ¿Es cuero o cuera? Es cuero. Mira el anillo. Oh, el anillo. Y obviamente él, porque ese anillo, porque era un jugador de fútbol americano, ni así, ni con toda su fuerza, ni con su trabajado, templado cuerpo, logró salvarse, como lo cuenta esta película, del poder del cuero. Mira, y se muestra ahí, ¿cachai? Como una pequeña telita así entre medio, como diciendo, tratando de no pisar, digamos, entre los intersticios. Oye, mira. Tocar harto, ¿ah? Finalmente quedan dormidos, esperando a que alguien los rescate, y ella, por apoyar la carita, ¡el cuero le agarró la cara! Estamos viendo la única película que existe del cuero. Un latigazo el cuero. El cine le rindió homenaje como uno de los monstruos más temidos. No hay nada que herir, no hay ojo, no tiene boca. Sin embargo, una vez que te atrapa, a tratar de zafar con él. Mira, ¿sabe qué? Es como cuando uno es niño y queda enredado en la sábana, así como que no podéis salir y te desesperáis, es como lo mismo. ¿Y por qué no se lo come a él o a él lo tiene para el final? Va uno por uno, pero como sabe que lo cachó, lo tiene para el final. Porque lo vio primero. Bueno, mira, y mientras se lleva la amiga, lo único que puede hacer, arrancar hacia el otro lado, hacia la otra orilla. Tiene que nadar con toda su fuerza, las posibilidades de salvarse, la verdad, son muy escasas. Mientras termina con su última amiga... No puede nadar mientras come, ¿o sí? No se puede mover. Está obviamente como una verdadera serpiente. No puede hacer dos cosas. Pero mira, ahí ya va, y es grandote. Dice porte un cuero. ¿Vieron si esa balsa podía contener fácilmente a una persona? Digamos, esa costra, esa especie de frazada submarina, es como el cuero, tal como vimos en el lago Villarrica, video completamente verídico. No entendemos bien qué fue lo que registró nuestro amigo, pero tal cual se ve. ¿Te das cuenta? Esta película está basada, según en los relatos de personas que dicen que han tratado con él. Y avanza súper rápido. Sí, es rápido. Sí, claro, no es como que tú lo veís, vayas arrancando y jugáis a arrancar del cuero, sino que cuando te ves, se te va encima y flota en la superficie. ¡Se salvó! Atención, finalmente, mira, le hace burla, pero ojo. Aléjate. Esto es lo que se dice el cuero. No porque estés en la pura orilla te va a salvar. Lo envolvió y se lo comió y se lo llevó. Y aquí vuelve a partir la historia una vez más. Para todos aquellos que quieran revisarlo entero, este es uno de los episodios de la segunda película de Creepshow. El cuero, por donde sea, te va a agarrar y una vez que logra tener una pequeña porción de tu cuerpo, es capaz de envolverte y no te suelta más. A mí me llama profundamente la atención que se lleve esto al séptimo arte, entendiendo de que más allá que se pueda haber imaginado, porque hoy día la ficción no supera la realidad. O sea, claramente esto alguien tiene que haberlo visto en algún momento, en alguna parte del mundo. Muchas personas. Ahora se supone que, como ellos mismos decían en un libro que vendían, es que el relato está sacado, digamos, decían de la Patagonia, así como del sur de América Latina. Decían que sacaron esta historia. O sea, es chileno. Pero yo diría que es chileno. De hecho, el cuero es un nombre que le dieron los mapuches, digamos. Esta criatura fabricada como una especie de perro guardián para que uno no cruce los ríos y no encuentre los tesoros de los brujos. Ahora, el cuero de la película Salford, además de envolver a la persona, tenía como una especie como de ácido. Sí, es como una especie, es como la saliva del alien, el octavo pasajero. Claro, así como que pero te eso no es tan real, se alimentando. No, se supone que no puede hacer eso. Pero sí que tiene mucha fuerza, te envuelve y comienza a atraparte. Ahora es loco porque... en realidad por los testimonios que tuvimos cuando partimos con este tema de una señora en la Laguna Sausalito que ella llevaba una contabilidad de 200 personas desaparecidas cuyos cuerpos nunca terminan de aparecer. Una verdadera cuadrilla de militares, digamos, con caballo y todo, que salió esta cuestión y los agarró y se los llevó al fondo del lago. Mitología o no, insisto, nosotros durante la semana, un camarógrafo de este canal con su padre en distintas ocasiones se dedicaban y su trabajo era rescatar personas del cuero, ya sea ya que habían muerto o derechamente tratar de espantar al cuero, que ya para todos los que vivían en ese lugar era un hecho. O sea, ahí está ese animal y es tremendamente peligroso. ¿Te das cuenta? O sea, como una monstruosidad. Pero